Era medianoche en Los Ángeles, y en los ventanales del departamento forense del condado, la ciudad brillaba como un cadáver maquillado, bella por fuera, podrida por dentro. Bajo esa fachada luminosa, entre sombras frías y ecos de muerte, Dr. Elias Roth recorría con pasos lentos los pasillos del sótano, como un sacerdote que custodiaba los secretos de un templo prohibido. Nadie conocía aquel lugar tan bien como él, nadie comprendía mejor los susurros del silencio, ni la gravedad de lo que ocultaban los cuerpos que yacían tras esas compuertas metálicas, etiquetados como números, olvidados como polvo de camerino en esa noche. Roth no sentía lo habitual. Algo vibraba distinto en el aire. Tal vez era el rumor de la lluvia contra los cristales, o quizá el zumbido apenas perceptible de la electricidad que recorría los fluorescentes, interrumpida a intervalos, por pequeñas pulsaciones, como si el edificio respirara de forma irregular. Caminó con su bata blanca rozando los extremos de los archiveros metálicos, dejando una estela casi fantasmal en la penumbra. Iba solo como siempre y nadie preguntaba por qué prefería las autopsias nocturnas. La verdad era simple y terrible. Los muertos hablaban más claro cuando el mundo dormía sobre la plancha número 3. Un cuerpo cubierto por una sábana guardaba. El expediente era escueto, un varón, aproximadamente 35 años, hallado muerto en un vehículo en Mulholland Drive, sin documentos, sin testigos, sin llanto. Un caso más, pensaría cualquiera. Pero Roth, al acercarse, sintió que algo le oprimía. El pecho no era miedo, era reconocimiento, como si, incluso antes de destapar el cuerpo, ya supiera que no estaba ante un desconocido, ante humo aire, y retiró lentamente la tela. El rostro apareció inerte, pero inquietantemente presente. Tenía una mandíbula definida, una cicatriz sutil cerca del pómulo derecho, labios tensos como si, incluso en la muerte, se negara a soltar un secreto. Roth se quedó inmóvil, observándolo, conteniendo el temblor de sus manos. Aquel rostro no le era ajeno. No lo había visto en la calle, ni en la televisión. Lo había visto en sus pesadillas. Retrocedió unos pasos y parpadeó. Tal vez era la luz, tal vez el cansancio, pero no había algo en ese cuerpo que lo conectaba con una noche remota, una noche en 1957, cuando aún era joven, cuando aún tenía fe en que los muertos eran solo cuerpos y no puertas. Esa noche también había recibido un cadáver con una herida idéntica, una expresión igual de perturbadora, una presencia que parecía no haberse apagado. Lo había catalogado como una muerte accidental, pero desde entonces, el recuerdo la perseguía como una sombra que no se dejaba pisar. El reloj marcaba las 2:04, las 3 de la mañana en Roth. Se obligó a recuperar la compostura. Se colocó los guantes de látex con la precisión de un cirujano que conoce el peso de cada movimiento. Activó su grabadora portátil y la sostuvo cerca de la boca. Su voz, seca pero firme, rompió el silencio. Autopsia en Merrow. 6761 en fecha en 14 de octubre de 1967 en sexo masculino. Edad aproximada en 35 años. Identidad desconocida. Guardó silencio un momento. Su vista seguía fija en el cuerpo. Nota en el cadáver presenta rigidez avanzada, sin signos visibles de putrefacción. El rostro tiene una expresión inusualmente serena. Se observa una cicatriz antigua en el abdomen, característica que será relevante. Apagó la grabadora. Necesitaba tiempo para pensar en aquella cicatriz. Esa línea delgada y curva, trazada con una precisión quirúrgica no habitual, no era el tipo de herida que se obtiene en un accidente o en una operación convencional. Era un signo, en una marca deliberada. Roth la había visto antes, y lo sabía bien. Abandonó el cuerpo por un momento y caminó hacia su archivo privado, oculto tras una estantería de libros médicos. Abrió un compartimiento secreto. Allí guardaba carpetas que no figuraban en el sistema oficial, documentos de autopsias que no existían, casos que le habían sido entregados directamente por agentes externos. Hollywood tenía su propio modo de limpiar las manchas del escándalo, y Roth había sido, durante años, el encargado de esconder la sangre bajo la alfombra. Extrajo una carpeta sin nombre. Dentro, una única hoja envejecida. Año 1957. Nombre del caso: Ann Whitmore, James Elroy. Causa de muerte: hemorragia interna por trauma abdominal. Una fotografía en blanco y negro mostraba el cadáver. Ali estaba la misma cicatriz. Exactamente igual, a mismo ángulo, misma curvatura. Una copia envolvió sobre sus pasos, de nuevo junto al cadáver actual. Lo observó con una mezcla de horror y fascinación. ¿Podía ser el mismo hombre? No. Imposible. 10 años habían pasado, y sin embargo la coincidencia era tan precisa que parecía una burla, o una advertencia. El teléfono del laboratorio sonó de pronto, rompiendo la tensión con un timbre afilado como un grito contenido. Roth tardó en responder. Sabía, en su interior, que esa llamada no era casual. Tomó el auricular forense. Roth
dijo con voz áspera. No hubo unos segundos de silencio. Luego, una voz grave, apenas un susurro, respondió al otro lado de la línea. ¿Encontró lo que no debía, doctor? El corazón de Roth se detuvo por un instante. Nadie más sabía del cadáver, ni siquiera el asistente de turno. ¿Quién habla?, preguntó con un hilo de voz. Le advertimos en 1962. Los símbolos deben permanecer en la oscuridad. Usted fue útil mientras cayó. No cometa el error de hablar ahora. A la línea se cortó. A Roth quedó paralizado, con el auricular aún en la mano. Un frío distinto al del acero le recorrió la columna. No era físico. Era un frío que venía del pasado, de todos esos cuerpos que nunca debieron llegar a su mesa, de todas las verdades que él ayudó a enterrar. Ni ahora, como si el tiempo se hubiese abierto en dos, el pasado volvía a buscarlo con forma de cadáver. No era un hombre muerto lo que yacía ante él. ¿Era un mensaje? ¿An un eco? ¿An una amenaza? ¿An una cuenta pendiente? Ni Roth, por primera vez en su carrera, entendió que su bisturí no bastaría para desentrañar lo que ese cuerpo traía consigo. Pocas veces, el crimen no está en la muerte, sino en el silencio que la sigue. Y ese silencio lo envolvía todo. Estaba en las paredes, en el suelo, en los tubos oxidados del sistema de ventilación. Estaba dentro del cuerpo aún tibio que yacía frente a él. El Dr. Roth, con los ojos clavados en la cicatriz del abdomen del cadáver, supo que había llegado a una frontera invisible, una línea que, una vez cruzada, ya no permitiría el regreso. Aquel no era un desconocido, y sin embargo, lo era. Era alguien o algo que regresaba desde una memoria abandonada, una que nunca quiso desenterrar. El teléfono ya no sonaba. El aire parecía suspendido. Todo se había congelado a su alrededor, como si el tiempo observara en silencio. Esperando su siguiente movimiento, volvió a encender la grabadora. Esta vez, su voz sonaba más seca. Continuó con la autopsia del caso. 6761. Procedo a la incisión longitudinal en la región abdominal. Tomó el bisturí. Lo conocía como se conoce un talismán. Lo había usado en actrices que murieron por sobredosis que no fueron tales, en productores hallados flotando en piscinas con sonrisas de plástico, en estrellas juveniles cuyos cuerpos nunca llegaron a ser reclamados. La hoja cortó la piel sin dificultad. La sangre coagulada no brotó, pero entonces, mientras abría la cavidad abdominal, su instrumento encontró resistencia. Algo metálico. Roth se detuvo en seco. Abrió un poco más con los separadores. Allí, justo entre las costillas inferiores, encajada como una astilla de otro mundo, había una pequeña placa metálica, no más grande que una moneda de 10 centavos. Brillaba con una tonalidad antinatural. No tenía óxido, ni rastros de oxidación, como si hubiera sido colocada esa misma mañana. Como si no le afectara el paso del tiempo, con sumo cuidado, extrajo era liviana pero sólida y estaba grabada. Un símbolo, una estrella de 5 puntas. Y en su centro, una letra en El forense retrocedió un paso. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío del laboratorio. No podía ser coincidencia. Esa misma estrella la había visto una vez, hacía 5 años, cuando recibió una carta sin remitente. La carta no tenía palabras, solo una hoja negra con ese mismo símbolo, y una advertencia escrita en tinta plateada: no busques donde hay cuerpos sin nombre. No todos los muertos deben ser encontrados. La había quemado ese mismo día, pero su recuerdo persistía como una astilla clavada en el pensamiento. Roth dejó la placa sobre la bandeja de acero quirúrgico. Su pulso temblaba. Algo le decía que aquello no era un implante médico. Nadie inserta una estrella con iniciales dentro del cuerpo. Nadie entierra símbolos sin un propósito. Entonces recordó algo más en la herida. Esa cicatriz perfecta que surcaba el abdomen del cadáver no era de una cirugía convencional. Era una marca ceremonial ritual. Y en su memoria, otra imagen regresó, desenterrada con violencia en un cuerpo similar, idéntico, que había llegado a la morgue una noche de lluvia en 1957, también con una cicatriz, también con una expresión demasiado tranquila. Buscó ese expediente en su archivo oculto. Las manos le temblaban mientras sacaba una carpeta sin etiqueta, con los bordes amarillentos por el tiempo. La abrió. El mismo rostro, mismo ángulo de la mandíbula, mismo lunar en el cuello. El mismo hombre, pero eso era imposible. Ese cadáver había sido cremado hace 10 años. Lo había firmado el mismo Roth. Se dejó caer en la silla. Respiraba con dificultad. La foto del expediente lo miraba desde el escritorio, y el cuerpo, en la plancha de acero, parecía esperarlo en silencio, como si ambos supieran algo que él aún se negaba a aceptar. ¿Era posible que alguien estuviera replicando cuerpos? ¿Una conspiración médica? ¿Una especie de mensaje oculto?
¿O acaso algo peor? ¿Algo que desafiaba los límites del tiempo y de la muerte? El intercomunicador. Crepitó, no lo había usado nadie en semanas, Dr. Roth, dijo una voz. ¿Encontró lo que no debía? La misma voz del teléfono. Esta vez no era una llamada. Estaba dentro del edificio. Provenía de los parlantes internos, instalados en las paredes de la sala de refrigeración. La voz no era fuerte, no gritaba, pero su tono era seco, definitivo, como un bisturí que corta sin compasión. Roth se puso de pie. Trató de ver si había movimiento por las cámaras, pero el monitor parpadeaba. No había imagen, solo estática. El acto digital estaba en blanco. Todos los registros de ingreso, desaparición, autopsias habían sido eliminados. Como si alguien hubiese decidido que el día simplemente no existió. Volvió a morar. La bandeja donde había dejado la placa metálica ya no estaba. La buscó. Revisó el suelo, las esquinas. El interior del cuerpo. Nedan había desaparecido, o alguien la había tomado. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Él no se había movido del lugar. Caminó hacia la puerta para buscar al vigilante nocturno, pero encontró la manija cerrada. Desde afuera. Golpeó. Nadie respondió. La luz volvió a parpadear. Luego, se apagó del todo. El laboratorio quedó a oscuras en la penumbra. Roth solo escuchaba su respiración y el eco lejano de pasos húmedos arrastrados, como si algo, o alguien, caminara por los pasillos. El aire se volvió más denso, más frío. El forense se giró hacia la mesa y entonces vio lo imposible en el cadáver. Estaba sentado, de golpe, no con violencia, no como en una película de terror, sino lentamente, con suavidad, como si nunca hubiera estado muerto. Los ojos del cuerpo se abrieron, y aunque estaban velados por la muerte, miraban a la nada, miraban directamente a Roth. La voz, ahora dentro de su cabeza, repitió lo que ya sabía. Todo comienza con la autopsia que se omite. Roth retrocedió, tropezó con su silla, cayó. Desde el suelo solo alcanzaba a ver la silueta del cuerpo incorrupto, sentado en silencio, con los ojos fijos y en ese instante, comprendió que lo que había abierto no era una cavidad torácica, era una puerta que nunca debió cruzar. Y ahora esa puerta estaba entreabierta. El cadáver, o lo que fuese que ocupaba esa piel, seguía sentado sobre la plancha de acero, con la espalda recta, las manos en el regazo, y los ojos fijos en él. No parpadeaba, no se movía. Pero algo en su quietud era más perturbador que cualquier grito, más escalofriante que el cadáver más mutilado. El Dr. Roth seguía en el suelo, sin atreverse a respirar con normalidad, temiendo que cualquier sonido pudiese romper aquel frágil equilibrio entre la lógica y la locura. Pasaron los segundos como plomo derretido. El aire en el laboratorio se volvió espeso, casi sólido, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Roth, con esfuerzo, logró incorporarse. Sus manos temblaban, pero su formación científica aún lo sostenía como un frágil andamiaje. Se acercó lentamente al cuerpo, y entonces vio que los ojos ya no lo miraban. Se habían cerrado de nuevo. El cadáver estaba otra vez en posición horizontal, como si nada hubiera pasado. No había explicación racional. Nadie podía sentarse, abrir los ojos, volver a acostarse y parecer inerte. Y sin embargo, allí estaba. El cuerpo no tenía signos vitales. El corazón no latía. No había flujo sanguíneo. Estaba muerto. Pero algo, una energía imperceptible, una memoria encarnada, seguía latiendo en esa carne. Roth no sabía si gritar, huir o simplemente rendirse al delirio. Pero eligió lo único que había hecho durante toda su vida: registrar. Volvió a tomar su grabadora y presionó el botón rojo. Actualización del caso 6761, dijo en voz baja. El cadáver presentó un comportamiento inusual. Durante varios segundos adoptó una posición sedente. Los ojos se abrieron. No se identificaron signos vitales. Actualmente ha retomado su posición original. No hay explicación lógica. Detuvo la grabación y se quedó sentado frente al cuerpo, como si lo vigilara, como si esperara que volviera a moverse. Pero el silencio reinó, un silencio profundo, húmedo, lleno de presagios. Entonces decidió hacer algo que no debía. Fue hacia el sistema de refrigeración. Abrió el compartimento donde supuestamente debía estar el cuerpo almacenado. Antes de la autopsia número 17 estaba vacío. No había ficha de ingreso, no había rastros. Revisó los registros del día. No figuraba su nombre, ni el del fallecido, ni siquiera el código del caso. Aquella autopsia no existía. En el sistema Roth, salió del laboratorio y recorrió los pasillos desiertos hasta su oficina privada. Cerró la puerta, bajó las persianas y abrió su viejo archivador. Extrajo una carpeta negra, gruesa, con un candado que solo él conocía. Dentro, documentos sin sellos, recortes de prensa jamás publicados, informes de autopsias que nadie supo que se realizaron, y en medio de todos ellos, un sobre blanco. Lo reconoció al instante. Había llegado a su despacho en 1962,
Tras la muerte de Marilyn Monroe, no tenía remitente, solo contenía una hoja con el símbolo de la estrella de 5 puntas y una frase escrita en tinta roja. El silencio es el único testamento que toleramos. Él la había guardado por instinto, aunque nunca se atrevió a compartirla. En esa misma estrella era la que encontró dentro del cuerpo. Y esa misma estrella había aparecido, también, en otros cadáveres. Un doble de riesgo quemado, en un rodaje en 1954. Con una estrella tatuada bajo el cuero cabelludo. Una actriz hallada muerta en su bañera en 1959, con la marca grabada detrás. Delord, un productor que apareció colgado en su oficina en 1963, con la estrella tallada en el interior de la lengua en casos que él había firmado como accidentes. Pero que ahora, a la luz de lo que había visto, comenzaban a entrelazarse en un patrón siniestro. Roth cerró la carpeta. Su mente se debatía entre la cordura y la necesidad de saber si todo aquello era parte de un sistema, una red secreta, un culto, una sociedad oculta. Entonces él había sido parte sin saberlo. O peor, había sido cómplice. Abandonó la oficina con pasos tensos, como si ya no confiara en las sombras que lo rodeaban. Cruzó el corredor hacia la antigua sala de conservación, una habitación clausurada desde hacía casi 10 años. Allí guardaban restos no identificados, objetos de cuerpos nunca reclamados, pruebas selladas. Nadie entraba, nadie salía, pero Roth aún conservaba una llave antigua, de aquellas que chirrían al girar, de aquellas que abren cosas que jamás debieron cerrarse. En el aire dentro estaba viciado, cargado de humedad y polvo. La luz parpadeaba con intermitencia. Entre estantes de acero y cajas sin etiquetas, halló una caja de madera vieja oculta bajo una manta. Sobre ella, una fotografía en blanco y negro. Mostraba un cadáver con la cicatriz en el abdomen, idéntica a la del caso 6761. Roth la tomó entre sus manos, y al reverso leyó un nombre que no había visto en años: James Elroy Whitmore. Ese era el nombre del cuerpo de 1957. Paró entonces. Algo lo paralizó. Dentro de la caja había otra foto, una más reciente, más clara. Era Elan Elias Roth, más joven, sosteniendo la mano de un hombre de traje oscuro, en ambos sonriendo. Al fondo una placa que decía cámara 17. Era una imagen que él no recordaba haberse tomado, pero el rostro del hombre de traje sí lo recordaba. No tenía nombre, solo lo conocía por una inicial: ANR, el mismo que aparecía en el símbolo de la estrella, el mismo que firmaba con tinta invisible los documentos que llegaban a su oficina sin pasar por la policía, el mismo que, durante años, lo había mantenido en esa zona de sombras donde los muertos contaban lo que nadie debía escuchar. Y ahora, todo regresaba. El cuerpo, la cicatriz, el símbolo, la fotografía, la voz en el intercomunicador, todo lo no dicho, todo lo enterrado, todo lo silenciado, estaba volviendo a la superficie. Roth sintió un leve zumbido en los oídos. El aire se espesó aún más. A su espalda, en algún lugar del edificio, se escuchó una puerta abrirse lentamente. Una bisagra chirrió como un lamento contenido. Pasos nuevamente. Pasos pero esta vez se dirigían hacia él. Los pasos se acercaban, lentos, húmedos, como si algo caminara con los pies descalzos sobre el suelo helado del sótano. Roth se quedó inmóvil frente a la caja abierta, con la fotografía aún en la mano. El rostro de aquel hombre de traje oscuro lo observaba desde el pasado, congelado en una sonrisa que nunca fue del todo humana. La imagen temblaba en sus dedos. Afuera, las luces parpadeaban una vez más, como si los propios cables eléctricos estuvieran intentando advertirle. Algo sintió que el aire bajaba de temperatura bruscamente. Ya no era el frío común del depósito forense, era algo más profundo, más antiguo, como el aire detenido dentro de una cripta cerrada durante siglos. Detrás de él, la sombra se hizo presente. Lo supo antes de girarse. No era una intuición, era una certeza, Dr. Roth, dijo la voz. Lo hemos observado durante años. Sabíamos que tarde o temprano volvería a esta sala. El doctor se giró con lentitud, enfrentándose a la figura que lo esperaba en la entrada. En alto, delgado, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la escasa luz del pasillo. Su rostro estaba afeitado con precisión quirúrgica, y sus ojos eran tan opacos como el fondo de una tumba. No brillaban, no parpadeaban. Eran ojos que conocían demasiado. En el bolsillo del pecho, una insignia metálica en forma de estrella con la letra R, la misma que Roth había encontrado dentro del cuerpo, la misma que había visto en cadáveres olvidados, la misma que decoraba los márgenes de documentos jamás registrados. ¿Quién es usted?, preguntó Roth, con un hilo de voz. Alguien que le ofreció una carrera, cuando nadie más lo hizo, respondió la figura. Le di acceso, le dimos inmunidad, le dimos una posición desde la cual observar la verdad
sin tocarla. Usted aceptó y cumplió su parte durante décadas. Hasta hoy en Roth, apretó la fotografía en su mano. La tinta parecía mancharle los dedos, como si sangrara lentamente desde el papel Yon y un casup. Lo que ustedes hacían con los cuerpos. Usted firmaba lo que le enviábamos. Interrumpió la figura, sin levantar la voz. Usted cerraba casos que nunca se abrieron. Usted entregaba silencio, a cambio de tiempo. Pero el tiempo siempre se acaba, Dr. Roth. La figura Van Zoemp. Roth retrocedió, tropezó con una de las estanterías y dejó caer la caja que tenía detrás. Su contenido se esparció por el suelo en radiografías, etiquetas de cadáveres, pequeños objetos personales, entre ellos, un colgante oxidado con una estrella igual a la del traje del visitante ¿Qué quieren de mí ahora? Ya lo sabe. Lo ha sabido desde que vio la cicatriz, desde que reconoció el rostro del muerto, desde que escuchó nuestra voz por primera vez. El visitante sacó del bolsillo interior de su saco un sobre. Lo dejó cuidadosamente sobre la mesa más cercana. Era del mismo color que aquel que Roth había recibido en 1962, el mismo en que venía la advertencia de tinta plateada. Esta vez, no había símbolos, solo su nombre en Elias Roth, escrito a mano. Con una caligrafía lenta y elegante, su última autopsia, dijo el hombre. Será usted mismo, Annie. Luego, con una sonrisa casi imperceptible, se giró y desapareció por el pasillo sin dejar rastro, ningún paso, ningún suspiro, solo una ausencia que llenaba el aire como una neblina invisible. En Roth se quedó solo. El sobre temblaba sobre la mesa como si estuviera vivo. Lo abrió dentro, una hoja con su nombre completo, su fecha de nacimiento, y una fecha más al final vacían el espacio reservado para su hora de muerte. Ya estaba escrito, ya estaba sellado, solo faltaba que él lo aceptaran. Caminó lentamente hacia su despacho, cargando consigo el sobre como si pesara toneladas. Cerró la puerta, bajó las luces y se dejó caer en su sillón. Desde allí observó su escritorio como si fuera el altar de un templo prohibido. Todo tenía sentido, y a la vez, nada lo tenía. Recordó, uno por uno, los cadáveres que habían pasado por su mesa y que nunca fueron identificados. Recordó las llamadas en mitad de la noche, las notas sin firma, las amenazas veladas. Todo lo había ignorado con una mezcla de indiferencia profesional y resignación. Hasta ahora Anne abrió su diario personal. En la última página, escribió, con tinta negra y pulso tembloroso: los cuerpos que abrí guardaban más que órganos. Eran cofres, Anne, y yo fui su llave. Nunca supe a quién servían, hasta hoy. Se levantó y volvió al laboratorio. Lo preparó todo como si se tratara de una autopsia más. Impecable, precisa, meticulosa. Ordenó los instrumentos. Encendió la grabadora. Colocó una sábana sobre la plancha de acero y dejó un único papel encima en su ficha personal. Se quitó la bata lentamente. Sus dedos pasaban con familiaridad por los bordes de su cuello, luego por su pecho, luego por su abdomen. Allí donde tantos otros habían tenido cicatrices, Anse tocó el vientre y sintió una leve elevación de la piel. Algo delgado, curvado, algo que no recordaba tener. Levantó la camisa. Anne. Allí estaba la misma cicatriz. La estrella había estado allí todo el tiempo. No sabía desde cuándo, no sabía quién la puso, no sabía si alguna vez fue suya la elección. Pero ya no importaba. Se recostó en la camilla, se cubrió con la sábana hasta el cuello, cerró los ojos y presionó el botón rojo de la grabadora una última vez. En form final. Autopsia del sujeto Elias Roth. Fecha de muerte en proceso. La grabadora siguió corriendo. Afuera, nadie oyó nada. Nadie entró al laboratorio esa noche, pero a la mañana siguiente, cuando un joven forense llamado Michael Ferguson fue a revisar el lugar, encontró una sala impecable, vacía, con una única ficha sobre la mesa y una hoja con la estrella de 5 puntas, esperando un nuevo nombre. La hoja con la estrella de 5 puntas seguía allí, silenciosa, imperturbable, esperando. Y aunque el doctor Elias Roth ya no estaba, algo de él, su presencia, su historia, su huella, parecía impregnar cada rincón del laboratorio. Native habló de su desaparición. Nadie hizo preguntas. Nadie presentó una denuncia. Era como si él, simplemente, nunca hubiera existido. Michael Ferguson, joven, metódico y aún ingenuo, no podía entender lo que había encontrado. La sala estaba perfectamente limpia. No había papeles desordenados, no había restos de autopsia, ni muestras sin catalogar. Pero en medio de aquella pureza artificial, algo lo inquietaba en ese sobre. Y ese símbolo lo tomó con cuidado, temiendo romper el silencio. Al abrirlo sintió un pequeño escalofrío. Era una hoja en blanco, solo una estrella negra al centro, y debajo su propio nombre mecanografiado en Michael Ferguson. Gunto A.L. Una fecha futura. El joven forense cerró los ojos un instante. Pensó en una broma, en una mala coincidencia, en un error de archivo.
Pero no, en esa hoja no pertenecía a ningún expediente. No tenía firma oficial ni sello. Estaba fuera del sistema. Como el cuerpo de Roth. Como tantos otros durante los días siguientes, Ferguson intentó continuar con su trabajo. Revisó los registros, buscó algún dato sobre Roth, algún movimiento de ingreso, alguna renuncia, un documento que confirmara su salida. Pero el nombre de Elias Roth no figuraba en ningún lugar. No había historia clínica, no había número de empleado, ni siquiera una mención en las fotografías del personal. Como si su existencia hubiese sido borrada con una precisión quirúrgica ni, sin embargo, él lo recordaba. Recordaba haberlo saludado, haber recibido indicaciones, haberlo visto en su bata blanca caminando por los pasillos, como un espectro que conocía demasiado, pero nadie más parecía recordar. Ni los administrativos, ni los técnicos, ni siquiera la jefa de departamento. Todos respondían lo mismo. No hay ningún doctor Roth en este lugar. Una noche, incapaz de dormir, Ferguson regresó al laboratorio. Quería saber. Tenía que saber. Bajó al sótano con una linterna en la mano y el sobre con la estrella en el bolsillo. El silencio era más denso que nunca, como si el edificio mismo respirara con esfuerzo. Llegó hasta la cámara 17 esa que siempre había estado cerrada y esta vez estaba entreabierta dentro. No encontró un cuerpo. Encontró un cuaderno negro pequeño viejo y en su portada, una sola letra dorada naranja. Lo abrió con manos temblorosas. No era un diario común. Aaron Notes Briefs. Casi codificadas, fragmentos de pensamientos, observaciones a nombres, fechas, detalles anatómicos, descripciones de cadáveres que jamás aparecieron en ningún informe, y entre esas páginas, una lista con nombres mecanografiados y fechas. Todos ellos eran actores, músicos, productores, técnicos, algunos aún vivos, otros fallecidos en circunstancias extrañas. Al lado de cada nombre una letra arandonzanse, algunas tachadas, otras subrayadas antite y al final su nombre, Michael Ferguson, la misma fecha que aparecía en la hoja del sobre. El miedo se convirtió en una certeza. No era una advertencia, era un anuncio. La luz de la linterna comenzó a parpadear. Michael alzó la vista. En el reflejo metálico de la puerta de la cámara vio una silueta detrás de él. Él tan inmóvil. Parecía observarlo desde las sombras. Se giró de golpe. A nadie en solo el pasillo vacío, iluminado por una luz tenue que colgaba del techo como un péndulo agonizante. Volvió a revisar el cuaderno. Entre las últimas páginas había una nota escrita a mano. La caligrafía era firme. Antigua. Al principio solo habríamos cuerpos. Pero los cuerpos comenzaron a hablar, comenzaron a recordar, comenzaron a regresar. ¿Quién mira demasiado dentro de ellos? Se convierte en uno de ellos. Michael cerró el cuaderno. No del todo, pero sentía que pues ya era parte de algo. Una estructura, un ciclo, un guión. En esa semana, 3 cadáveres nuevos llegaron sin identificación. Uno de ellos tenía la misma cicatriz curvada en el abdomen. Otro presentaba una marca detrás de la oreja. En el tercero, tenía una estrella tatuada en la planta del pie. Michael intentó reportarlos, pero los expedientes desaparecían apenas. Los cuerpos, tras la autopsia, eran trasladados por personas que no estaban en nómina. Nadie firmaba las órdenes, nadie pedía explicaciones. Solo venían vestidos de negro con insignias que nunca brillaban, y se llevaban todo. En un día, el joven forense recibió una caja. No tenía remitente dentro, una grabadora. La encendió, la voz era reconocible. Era Roth, Micaeo. Si estás escuchando esto, es porque ya estás dentro. Ya viste las señales, ya sentiste la piel responder. Ellos vienen cuando uno comienza a entender. Ellos deciden cuando termina tu turno. La grabación se cortó abruptamente, pero un último fragmento quedó registrado. No abras tu propia autopsia. No te reconozcas en el cadáver. Michael entendió que no había salida, que los días ya no eran días comunes, que cada cuerpo que abría, cada cicatriz que descubría, era una invitación a mirar más allá, y que, al mirar, algo también lo miraba a él. A partir de entonces, dejó de escribir informes detallados. Comenzó a tomar notas personales, a trazar símbolos en sus libretas, a observar los patrones invisibles, a prepararse. En la estrella lo acompañaba en sueños. La voz de Roth susurraba en los conductos de ventilación y cada noche, antes de apagar la luz del laboratorio, se giraba lentamente, esperando ver su propio cadáver, tendido sobre la camilla. Número 3. Porque sabía que tarde o temprano, como todos los demás, también llegaría el día en que su autopsia no se archivaría, solo sería realizada. La noche cayó sobre Los Ángeles con un manto más espeso de lo habitual, como si el cielo se negara a dejar pasar la luz. En el sótano del departamento forense,
Todo permanecía en aparente calma, las luces tenues, los estantes perfectamente alineados, los instrumentos pulcros sobre las bandejas de acero. Sin embargo, en el centro de la sala, la camilla número 3 tenía hoy una presencia distinta a Michael Ferguson, ya transformado por lo que había visto, por lo que había abierto, y por lo que había entendido demasiado tarde. Se acercó lentamente a ella. En sus ojos ya no había miedo, sino resignación. En sus manos temblorosas sostenía su propio expediente. No había error posible. Él era el siguiente. El último audio de Roth aún resonaba en su mente. Como un eco suspendido en el aire, no abras tu propia autopsia. Pero Michael ya no podía evitarlo. Sentía el llamado. Sentía que su tiempo había sido medido con la precisión de un bisturí. Subió a la camilla sin quitarse la ropa. Tomó la sábana blanca con las mismas manos que habían cubierto a tantos otros. Cerró los ojos. Dejó que el frío del metal le abrazara la espalda. Y esperó. Entonces las luces se apagaron, el silencio se hizo total, y en ese último instante, justo antes de que todo se apagara para siempre, supo que ya no era un hombre, era un archivo, un cuerpo que hablaba en nombre de los secretos, en un recuerdo atrapado entre dos fechas, y sobre la puerta de la sala, talladas en el acero con precisión ritual. Aparecieron por fin las palabras que lo explicaban todo. Aquí no descansan los muertos, aquí comienzan los que recuerdan, y el ciclo volvió a empezar.